Bienvenidos a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. Soy Miguel Ochoa y en el día de hoy te enseñaré acerca del método de estudio devocional sintético. Así que toma rápido lápiz y papel y comencemos este tiempo. Muy bien, a la hora de sumergirnos en los métodos de estudio bíblico, llega el momento de mirar un método supremamente importante como lo es el método sintético. El método sintético, como su nombre lo dicta, tiene el objetivo de sintetizar. Entonces, es importante que comiences a ver que este método se utilizaría para estudiar el contexto histórico, contexto cultural, no de un pasaje o de una perícopa específicamente, sino de un libro. En mi experiencia como intérprete de las escrituras, he aprendido que antes de intentar interpretar o hacer exégesis a un pasaje o a una perícopa ya previamente delimitada, es de mayor importancia y de mayor utilidad poder revisar el contexto histórico de un libro completo, ya que al conocer el contexto histórico y conocer datos como autor, fecha, destinatario, propósito, situación del autor, situación del destinatario, mi mente ya tendrá una idea, un propósito por el cual el escritor del libro escribió a sus destinatarios o destinatario particular, y eso ya limitará mi comprensión y mi interpretación de los pasajes o de las perícopas que están dentro del libro. De esta manera podré tener una herramienta para poder hacer una interpretación más fidedigna, teniendo en cuenta el propósito del escritor. Así que te voy a enseñar en este momento sintético. Mira tu pantalla. Método sintético. Muy bien. Hay ciertos pasos o ciertos insumos que podríamos y que debemos investigar a la hora de hacer un método sintético. En primer lugar, tenemos el autor. Aquí voy a ir por aquí, autor, y te voy a intentar dejarlos en orden para que tú te puedas guiar de una manera más fácil. Recuerda que cuando somos ordenados o sistemáticos, nuestra interpretación va a ser más fácil de llevar a cabo. Número 2, después del autor vamos a tener el destinatario. En tercer lugar, vamos a buscar el año de escritura, valga la redundancia, año de escritura. En cuarto lugar, el lugar de escritura. En quinto lugar, acá comienza mi cambio, porque mira, tú vas a encontrar métodos de estudio bíblico en cualquier libro y van a presentar cierta estructura. Yo, bajo mi experiencia y bajo mis estudios, puedo recomendarte algo que a mí me ha servido bastante. Número 5, la situación del autor va a ser fundamental. Situación del autor, pero también como hay una situación particular del autor, hay una situación particular de los destinatarios. Número 6, situación del destinatario. Destinatario. Y como último, vamos a tener aquí en séptimo lugar el propósito. Valga la redundancia, el propósito por el cual fue escrito. No, pero es que los libros de estudio bíblico dicen que el propósito debe ir antes. Pues este método sintético que yo te estoy compartiendo tiene una peculiaridad, y es que la manera en que identificamos todos estos ítems, autor, destinatario, año, lugar, situación del autor, situación del destinatario y propósito, no echa
mano que nada más y nada menos que de las Escrituras, lo que se llamaría la evidencia interna. Y en unos segundos vamos a construir juntos este método sintético. Es por eso que el propósito yo lo dejo de últimas. ¿Por qué? Porque yo no he hecho mano de Biblias de estudio, de comentarios bíblicos, de insumos de internet, porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios a mí como lector me puede iluminar las Escrituras y no necesito reciclar los comentarios de otros. Es importante que vayamos creciendo en el análisis de Escritura, solamente la evidencia interna y yo como intérprete, y me daré cuenta que lo que Dios dijo a los comentaristas se lo dijo a ellos, pero también a mí me puede hablar particularmente para que yo pueda interpretar correctamente las Escrituras. Bueno, para llevar a cabo este método de estudio sintético y este ejemplo, vamos a echar mano de la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo. Entonces, valga la redundancia, tomamos las Escrituras y la abrimos en la segunda carta a Timoteo y vamos a hacer una lectura. Pero en la lectura que vamos a buscar todos estos insumos: autor, destinatario, año, lugar, situación del autor, situación del destinatario y propósito. Quizás el único insumo que no vamos a encontrar es el año. En este caso, sí tendríamos que echar mano de una ayuda histórica que nos ayude a buscar el año. En este caso, quizás no vamos a establecer el año en este ejemplo porque no tengo ayudas externas. Solo la evidencia interna de la Biblia y nosotros. Vamos, comencemos. En primer lugar, por aquí lo tenemos. Sería el primer paso. Muy bien, el autor. ¿Cómo buscamos el autor? Vamos a las Escrituras, segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, dentro de las epístolas pastorales. Y aquí la tenemos. ¿Qué hacemos? Vamos buscando en la evidencia interna que nos arroja acerca del autor. Y aquí podemos ver. Leemos las Escrituras. Dice la palabra de la siguiente manera, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Listo, tenemos el primer insumo. Tenemos que el autor es Pablo. Y Pablo mismo se describe como apóstol. Muy bien, primer ítem solucionado. Segundo ítem, destinatario. Algo importante que me faltó aquí es que vayamos anotando la referencia bíblica, el versículo. Entonces, capítulo 1, versículo 1. Acá lo tenemos. El autor se encuentra en el capítulo 1, versículo 1. Número 2, vamos a ver. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Muy bien, encontramos en segundo lugar el destinatario, versículo 2. Claramente la evidencia interna nos dice que es Timoteo. Y a este Timoteo, la evidencia interna nos dice que Pablo, el autor, lo describe como un hijo amado. Amado hijo. Y la referencia, la cita es el 1, 2. Muy bien, ya tenemos los primeros dos insumos respondidos a través solo de la evidencia interna. Vamos a ver. Vamos aquí a buscar entonces en tercer lugar el año y en cuarto el lugar. Quizás el año, la escritura y la evidencia interna no nos lo dé. Vamos a tener aquí el lugar de una vez anotado y vamos a tener algo importante. Situación del autor
por aquí situación, autor, y vamos a tener por aquí situación, destinatario. Ok. Comenzamos a leer las escrituras y cada vez que vayamos viendo una evidencia o una pista del lugar, de la situación del autor y de la situación del destinatario, vamos a ir tomando apuntes con la referencia. Por eso dejé un espacio prudente y grande. Muy bien, quedamos en el versículo 2 a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué podríamos ver acá? Una situación del autor, un autor que ora por Timoteo de noche y de día. Podemos colocarlo como un insumo. Ora por Timoteo de noche y día. Y anotamos la referencia. La referencia es el versículo 3. 1, 3. Muy bien. Siguiente. Deseando verte. ¿Qué situación tenía el autor? Deseo de verle. De verle. 1, 4. Muy bien. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Te podría decir situación del destinatario, llorón, llorón, lloretas, no sabemos a qué lágrimas se refiere, entonces no las colocamos en este caso como una situación del destinatario. Y además, esto el apóstol Pablo dice acordarme, o sea que hace referencia a un contexto anterior, no al contexto actual que está viviendo en el momento de escribir la carta, tanto el autor como el destinatario. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí habla de que hay en la actualidad una fe que no es fingida. Situación del destinatario. Situación del destinatario. Fe no fingida. Y eso está en el 1:5. Continuamos. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Podemos ver otra situación del destinatario, y es que procedía de una familia de fe. Familia de fe. Abuela y madre. Vamos anotando, eso está en el 1:5. Muy bien. Mira hasta el momento 5 versículos y mira lo que hemos extraído. Acá tenemos autor, destinatario, tenemos situación del autor, 2 aspectos, situación del destinatario, 2 aspectos también. Muy bien, continuemos. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Oye, acá podemos interpretar una situación del destinatario. El apóstol Pablo le recomienda y le dice, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Lo que podríamos deducir es que el fuego del don de Dios en Timoteo estaba humeando, estaba apagándose. Se le recomienda, para ser literales, coloquémosle, se le recomienda avivar el fuego. Avivar el fuego.
del don de Dios, del don. Eso está en el 1:6. Se le recomienda o se le aconseja, para ser más literales, intentemos ser literales en estos ejercicios. Se le aconseja. Ahí está, te aconsejo. Aconseja. Muy bien. Avivar el fuego del don de Dios. Vamos en el 1:6. 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo así? Entonces, al parecer también, la situación del destinatario era que estaba atravesando por vergüenza de hablar acerca del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Muy probablemente estaba pasando por vergüenza. Tenía vergüenza. ¿De qué? De dar testimonio. Testimonio. Esto está en el 1:8. Muy bien. Ni de mí. O sea, tampoco le dice el apóstol, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, que soy preso suyo. Bueno, acá ya viene una situación del autor. Mira, que soy preso. No podríamos con esta primer mención saber si se refiere a algo preso, una esclavitud espiritual. Soy esclavo de Jesucristo o estoy preso por Jesucristo. Para eso deberíamos echar mano de las herramientas como son los idiomas, en este caso el idioma griego, para que podamos mirar qué significaba esta situación. Por eso es importante un estudio de idiomas bíblicos. Vamos a dejarlo acá y vamos a ver si posteriormente habla acerca más de la situación del autor. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual fui yo constituido predicador y apóstol, maestro a los gentiles. Acá, ¿quién era? Situación del autor. Constituido predicador, atención a esto, constituido predicador, apóstol y maestro. Predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Eso está en el versículo 1:11. Muy bien. Por lo cual asimismo padezco esto. Mira, el mismo apóstol Pablo está diciendo que está padeciendo algo, no nos dice qué todavía. Está diciendo, por lo cual padezco esto, pero yo no me avergüenzo, como que se la devuelve. Tú te avergüencias, pero yo, Pablo, no me avergüenzo, porque yo sé en quién o a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13, retén la forma. Bueno, en el 12 podríamos decir padecía algo. No sabemos qué estaba padeciendo todavía, pero dice que estaba en padecimiento. Padecimiento. Y eso está en el 1:12. Muy bien, continuemos. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 14.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Eso es situación del autor. Abandono. 1:15. Me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Acá vemos otra. Confortado por la casa de Onesíforo. Versículo 1:16. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Mira lo interesante, el mismo Pablo ya comienza a dar muestras de que quizás el padecimiento y la palabra preso que dice versículos anterior daba por entender de que estaba en la cárcel. Coloquémosle acá en cadenas. En cadenas, y eso está en el 1:16. Sino que cuando estuvo en Roma, ay, atención, mira, acá encontramos en el 1:17 lugar, Roma, sino cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Lugar, Roma. Eso está en el 1:17. 18. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo así? O sea, Pablo le dice, mira, tú que estás militando y ninguno se puede enredar en los negocios de la vida. Esto es importante, lo podríamos colocar como algo muy probable, y es que quizás Timoteo se estaba enredando en los negocios de la vida. Enredado en negocios de la vida. Capítulo 2, versículo 4. A fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Una vez más, situación del autor. Sufrimiento de penalidades, y lo tratan casi que como malhechor. Mira, él dice, sufro penalidades hasta prisiones. Acá está, prisiones. O sea que ya el apóstol mismo nos confirma que está en la cárcel, está como prisionero, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Capítulo 2, versículo 9. Muy bien, continuemos. 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto.
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabrerías o palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. A Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita. Todo esto le está dando consejos. No es que lo está padeciendo, sino le dice, mira, procura, esfuérzate por hacer esto. Versículo 16, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Feleo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Muy probablemente el joven pastor Timoteo en la ciudad de Éfeso estaba atravesando por pasiones juveniles. Pasiones juveniles. Versículo 2, capítulo 2, versículo. Aquí lo tenemos, versículo 22. Ahora, las pasiones juveniles no simplemente o no siempre las tenemos que completar o que argumentar con pasiones sexuales o desordenadas, ¿no? No siempre. Un estudio de las palabras en griego habla acerca de que esas pasiones juveniles eran los afanes de la vida, el dinero. Sigamos. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para aconsejar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido, atención a esto, mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, atención, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira acá, conocimiento de las escrituras desde la niñez, situación del destinatario de escrituras desde la niñez.
Eso está en el 3:15. 3:15. Aquí lo tenemos. Continuemos. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco, o sea que acá comienza a decirle, mira, te encarezco. ¿Qué le encarece? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco que prediques. Eso está en el 4. Ya pasamos al capítulo 4, versículo 2. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Número 4:5. Sé sobrio. Estaba pidiéndole sobriedad. Sé sobrio. También le dice, soporta aflicciones. También le dice, mira lo que le dice, haz obra de evangelista y cumple el ministerio, haz evangelismo, cumple tu ministerio. Eso está en el 4:5. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mira, situación del autor, él mismo dice, estoy para ser sacrificado. Pronto a ser sacrificado o muerto. Eso está en el 4:6. Dice el apóstol Pablo también, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla. Él dice, peleé la buena batalla, he acabado la carrera, acabé la carrera, he guardado la fe. Eso está en el 4, guardado la fe. Eso está en el 4:7. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, guardada la corona. 4:8. Muy bien, acá tenemos 4:8. Muy bien. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado. Situación del autor, desamparado. 4:9, ¿verdad? 4:9. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Estaba con Lucas, acompañado por Lucas. Eso está en el 4:9. Muy bien. Perdón, 4:11. Aquí. 4:11. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Cardero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primer defensa ninguno estuvo conmigo. Abandonado. Nadie lo acompañó en la primer defensa. Sin compañía. En
primer defensa o juicio. Eso está en el 4:16. Todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo. Mire qué mejor compañía, acompañado por el Señor. Por el Señor. Eso está en el 17. 4:17. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Librado de la boca del león, literal. Se nos acabó el espacio. Librado del león. Eso está en el 1, en el 4:17. Vamos a ver aquí eso. 4:17. Muy bien. Y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien. Mira, toda la evidencia interna nos arroja todo esto. ¿Qué podemos ver? Situación del autor. Ora por Timoteo de día y de noche, deseo de verle. Acá está constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, estaba en padecimiento, abandonado, confortado por la casa de Onesíforo, en cadenas, sufrimiento de penalidades, de prisiones, pronto a ser sacrificado, había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe, le estaba guardada la corona, desamparado, estaba acompañado por Lucas, sin compañía en su primer defensa, acompañado por el Señor y guardado de la boca del león. Esa era la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo la carta. La situación del destinatario: tenía una fe no fingida, había sido de una familia de fe por su abuela y su madre. Se le aconseja avivar el fuego del don de Dios, o sea que su fuego estaba a medias. Tenía vergüenza, atravesada por vergüenza de dar testimonio, enredado en negocios de la vida, expuesto a pasiones juveniles, conocimiento de las escrituras desde niño. Se le encareció que predicara, se le dijo que fuera sobrio, soportar aflicciones, hiciera evangelismo, cumple el ministerio. Versículo clave. Nosotros podemos ver que el versículo clave no es como muchos escritores dicen, toda la escritura es inspirada por Dios, porque simplemente ese no es el contenido temático de la carta. Sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios, no hay duda que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, pero en este caso, por todos los insumos que vemos de la evidencia interna en cuanto a la situación del autor y en cuanto a la situación del destinatario, este versículo no tiene nada que ver con el contexto histórico y cultural que se vivía. Vemos a un muchacho, pastor joven en Éfeso, que tenía una fe no fingida, que desde niño había conocido las escrituras, pero que se estaba enredando en los negocios de la vida, que tenía vergüenza de dar testimonio, que también estaba expuesto a las pasiones juveniles. Y por eso el apóstol Pablo le dice, tú sé sobrio, soporta aflicciones, haz evangelismo y cumple tu ministerio. Después de este análisis podemos ver que el versículo clave en este caso es el versículo 4:5. Es el que engloba el propósito del autor. El propósito podríamos llamarlo aquí propósito. Es que Pablo escribe esta carta para fortalecer la fe, encaminar el ministerio de nuevo de este joven pastor, para aconsejar a Timoteo en cuanto a algunos aspectos, con el énfasis de
para cumplir con su ministerio. A mí me enseñaron que el propósito, que el versículo clave era el 3:16, pero según la evidencia interna del pasaje y según el método sintético, el versículo clave es el 4:5, el que engloba todo. Pablo le dice a Timoteo que cumpla su ministerio. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Así se hace un método sintético. Míralo, nos faltó el año. Podemos echar mano de una evidencia externa para sacar el año de escritura. Ha sido un gusto, amigo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y crezcamos juntos. Mil bendiciones.